Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes del distrito de Medellín en su área del Consejo de Literatura. En esta ocasión vamos a reflexionar un poco respecto a las distintas facetas y distintas dimensiones que tiene el escritor, y yo voy a compartir un tanto mi percepción y cómo he constituido yo esas fases, esas dimensiones, ¿no? Esos espectros que debe tener el escritor contemporáneo en el siglo XXI, partiendo de la base que hay una gran distancia entre, como hemos visto en otros videos del canal, las concepciones del escritor y de lo literario en siglos precedentes y esta concepción contemporánea, ¿cierto? No es un deber ser impositivo, es sencillamente una reimaginación y una reconstrucción, pues, y un análisis de las facetas más importantes que debe tener un escritor en el siglo XXI. Frente a las dimensiones del escritor del siglo XXI, básicamente serían tres dimensiones. Una dimensión artística, el escritor como artista. Eso parece una perogrullada, pero hay que ver bien por qué se hace esa diferenciación. Una dimensión académica, ¿cierto? El escritor como académico. Podría decirse también como intelectual, aunque el término intelectual a veces tiene una carga un poco ampulosa, ¿no? Y sobre todo cuando la persona lo usa para sí. Digámoslo, dimensión académica y una dimensión emprendedora, ¿cierto? Desde el punto de vista de la literatura como emprendimiento, como negocio. Entonces vamos de manera rápida, a hacer algunas consideraciones sobre estos temas. Frente al tema artístico, hay unos atributos generales, ¿no? La imaginación es una facultad mental superior, esa capacidad imaginativa del ser humano, precisamente que deviene de su concepción como ser consciente en el entorno. El ser humano imagina. Es una consecuencia de su capacidad de su yo autopercibido y que puede abrirse al mundo. Entonces, también es un poco pedante de algunas personas, artistas en diferentes ramas, no únicamente en la literatura, decir que la persona promedio carece de imaginación, que la imaginación es un atributo exclusivo del artista. Viéndolo, como hemos comentado, de una manera sin entrar en mayores honduras de orden psicológico y demás, es una facultad que tenemos todos los seres humanos, la capacidad de imaginar, ¿cierto? Esa capacidad implica abstraernos, ¿cierto? Poder sustraernos de un entorno cotidiano, de una realidad concreta, y de hacer una reinvención frente a eso. La literatura en sus primeras formas orales tenía que ver con muchas veces una recreación del día a día, y luego también para atribuir a las fuentes, digamos, en un momento inicial metafísicas de los fenómenos naturales y todo lo demás, poder hacer un engranaje por medio de la palabra, del relato, que en ese momento no era visto como ficción, ya después fue desglosándose hasta llegar a ser una ficción. De todas maneras, el mecanismo de correlacionar, digamos, el trueno o el rayo con una deidad implica una reinvención, porque a nivel causal no se ve esa mecánica. Bueno, la creatividad en sí, como desarrollo de la imaginación, sí es una capacidad específica del artista. Estamos enfocados más en el escritor. Esto merece un breve inciso. Eso tampoco quiere decir que la gente no sea creativa. La gente puede ser creativa en muchos aspectos, ¿cierto? Pero no necesariamente relacionados con su capacidad de imaginar. La gente puede ser creativa en aspectos del trabajo, en aspectos rutinarios, lo cual es muy valioso, porque eso permite el avance de la vida, del diario vivir, del diario acontecer, pero no necesariamente tiene por qué ser creativa con esa imaginación en un aspecto puramente artístico o estético. Entonces, si bien todo el mundo tiene imaginación, no está necesariamente obligado, ni tiene la disposición o tiene la capacidad para llevarlo a un plano artístico, en este caso literario.
La creatividad es inventiva, es una capacidad de canalizar esa imaginación a un nivel estético. En el escritor, por ejemplo, ¿cómo se puede manifestar? ¿Cuál es el material de trabajo del escritor que Hess se queja en un ensayo, precisamente Hermann Hesse, de que lo tiene que compartir con mucha gente? Tiene que ver con el lenguaje. El manejo del lenguaje es un instrumento de expresión del escritor, que comparte el lenguaje, a diferencia, es decir, a nivel global, ¿no? A nivel general comparte el lenguaje, a diferencia del escultor, del pintor, del músico, de otros artistas, comparte un lenguaje, ¿cierto? Con todas las personas, pero eso no le quita la creatividad dentro de ese lenguaje. Ahí entrarían, para no ir ahondando en cosas muy necesarias que iremos hablando después y algunas que ya hemos tocado de manera precedente, el tema de la originalidad, el tema de la sencilla interrelación, interdependencia entre las historias, intertextualidad también, tiene un nombre un poco más técnico, pero básicamente es eso. Entonces, una dimensión artística con unos atributos específicos. Una dimensión académica, segunda dimensión, segunda fase, una segunda capa del escritor del siglo XXI. Hay un gran discurso, un extenso discurso literario sobre qué es literatura, cómo se aplica la literatura, qué normas tiene, qué problemas atañe, cuál es su función, una serie de discusiones que se han dado. Eso genera un discurso, un modo de expresarse frente a la literatura. El escritor requiere un conocimiento del discurso literario. ¿Esto para qué? Primero, para la comprensión, para facilitarle en su faceta de lector, por ejemplo, y en su faceta de escritor como creador, facilitarle comprender elementos que otros escritores han ido dejando y comprender de una manera racional, generar por eso un discurso, no puras intuiciones, sino tener unos saberes sólidos. Requiere un conocimiento literario y por supuesto el escritor debe estar en capacidad de generar un discurso literario. El músico no necesariamente está obligado a escribir un tratado sobre música, ¿cierto? Ni el bailarín, ni el actor de teatro, pero el escritor debe estar en capacidad de poder escribir sobre su quehacer, sobre su oficio. Escribirlo, describirlo y ir facilitando unas claves de comprensión y qué piensa él sobre su quehacer. Este discurso literario suele expresarse en la teoría literaria, en la crítica literaria, en la historia literaria, suele tener unos canales de expresión. Entonces nos parece fundamental esa segunda dimensión. La falla de esa segunda dimensión académica ha traído algunas o puede traer algunos inconvenientes frente a qué es lo específicamente literario y en otras artes, por supuesto que frente a ese discurso que se genera, se va abriendo un margen muy amplio, ¿no?, de actividades que se van considerando artísticas cuando puede que de fondo no tengan elementos que desde un discurso se puedan sostener racionalmente como artísticas. Entonces, una falencia académica genera esas cuestiones. Una tercera y última dimensión, la dimensión emprendedora. Esto trae una discusión preliminar sobre el arte por el arte o el arte con función social, que son dos distintas entre sí, pero digamos que no tienen que ver con la monetización. El arte, como ejercicio de expresión de un escritor, de un autor, sin finalidad social, sin querer contribuir. El ejercicio del escritor en cuanto a una finalidad social, un compromiso con una determinada causa, llámese como se llame, digamos que ambos no busquen capitalizar. Y el arte, evidentemente, como una forma de ingreso, que es otra postura. Entonces, para poder arrancar en esta postura hay que haber definido previamente ese asunto, ¿cierto?, de cuál es la finalidad al escribir y no sacarlo de contexto. Entonces, comprender que en la literatura actualmente, como el libro ha dejado de ser un artículo de culto y un artículo de lujo, como vimos en otro episodio sobre la historia del libro y demás, entonces comprender que, por supuesto, hay una dimensión de mercado, de oferta y demanda. El libro se convierte en un producto de consumo. Eso puede ofender, eso puede causar escozor a los que consideren sus textos de una gran alcurnia y puede generar escándalo, ¿no?, que un
producto como el libro, que tiene tanta dedicación y sobre todo obras magníficas que se han escrito, se haya convertido en un simple objeto de consumo, pero porque hay una sacralización y hay en los casos más extremos una sacralización y en los casos, digamos, más mundanos y comunes, y por supuesto también es algo muy razonable, una valorización de lo que es un libro. Cuando uno los lee o los escribe, realmente dimensiona bien, le atribuye un valor a eso más allá de un simple intercambio entre tiempo y producto final. O sea, no lo ve como una mercancía, pero el libro ha entrado como una mercancía. Hay un mercado donde se venden y se compran libros. Eso trae otras discusiones muy respecto, bueno, se están vendiendo buenos libros o malos libros, cualquiera puede escribir una serie de situaciones que hemos abordado y seguiremos abordando porque es parte del quehacer. Pero hoy estamos centrados en la dimensión emprendedora. Entonces, si hay una comprensión del mercado, la oferta y la demanda, hay unas habilidades, como en los otros casos, unas competencias que debe tener el escritor. Habilidades y procesos también. Tema de marketing digital, todo lo que tiene que ver con creación de marca personal, escoger el target de lectores, esa clase de cosas consideramos que son fundamentales en un escritor para que su obra trascienda, y no hablamos únicamente a un nivel económico y demás. Por eso les comento, pasando aquella discusión del valor de la obra de arte, que es lo que lo determina, que el precio es una cosa, el valor es otra, efectivamente, pero el mercado ha entendido en su dinámica propia que el libro, al ser un producto, es el mercado el que va a determinar. Y, por supuesto, también dentro del mercado está el marketing que le da el escritor. Por lo menos el impacto, ya, en cuanto a su valor, en cuanto a texto, en cuanto a producto, ya, en cuanto a su valor, texto-producto, mercantilistamente hablando, en cuanto y lógicamente los dividendos que pueda sacar el escritor, los réditos, uno de esos. Ya el valor del texto como obra histórica, eso plantea mucho más tiempo y una discusión mucho más extensa. La norma, por ejemplo, acá en Colombia tuvimos una norma de economía naranja, ¿no? Industrias creativas, donde se hacía un énfasis en una concepción legal que englobaba la idea del arte como una fuente de producción económica. No el arte como únicamente un ejercicio del pensamiento, la razón y por supuesto también de las emociones del escritor, sino algo que dignifique su calidad de vida mediante el trabajo y mediante una valorización. Entonces, para resumir, cada uno tendrá, es importante hacer ejercicio, cuáles son las dimensiones que debo tener como escritor del siglo XXI. Aquí pueden faltar, pueden sobrar, es una discusión abierta, pero consideramos que son fundamentales estos tres: el escritor como artista, ¿cierto? El escritor como académico, que está en capacidad de generar unos discursos de lo que hace, el artista que está en capacidad de crear, y el emprendedor que está en la capacidad de monetizar aquello que hace. Entonces, en este orden de ideas, siempre agradecido compartir con ustedes estos contenidos y nos veremos en un siguiente episodio.